Vamos entonces con la noticia de último minuto. PDI incauta correos del MinSal en oficinas de Entel. Hace ya meses que esto estaba siendo requerido por la justicia, por la fiscalía, para investigar todo esto, parte de la denuncia, de la demanda, de la querella en contra del ministro de Salud. Por parte de Daniel Jadue, entre otros. Alejandro Navarro también fue parte de esta querella para investigar finalmente todo el manejo de las estadísticas también durante el ministerio de Jaime Mañalich. El ministro Enrique París se había mostrado entonces contrario a entregar mails, que serían información fundamental para la investigación. Finalmente la justicia obliga a la entrega de mails, pero estos se han demorado muchísimo porque se están examinando uno a uno para ver si es que no contienen información que comprometa la seguridad nacional. Finalmente, la PDI ha tomado una decisión: incautar estos mails desde el propio proveedor del servicio de Internet, que es Entel en este caso. ¿Qué señaló Entel? Entel dijo: hoy finalizó la ejecución de la orden judicial emanada del 7º Juzgado de Garantía de Santiago y las respectivas resoluciones de la excelentísima Corte Suprema para la incautación de correos institucionales de un grupo específico de usuarios para el periodo comprendido entre el 1 de febrero 2020 hasta la fecha en que se materializó la diligencia, alojados en el servidor de Entel, que prestan servicio al Ministerio de Salud. La pregunta finalmente de fondo de toda esta investigación, y se lo preguntamos a los diputados oficialistas, es la investigación sobre la alteración de estadísticas, la alteración de cifras y la no consideración por parte del ministro Mañalich de lo que le aconsejaban justamente los especialistas respecto a cómo se debían dar estas cifras y a cómo se debían contabilizar los enfermos y los fallecidos. Diputada Camila Flores, ¿usted cree que aquí hubo un manejo irregular de cifras? ¿Hubo, por decirlo en chileno, gato encerrado? Yo la verdad, Monse, no creo que haya existido un acto doloso por parte de la manipulación o de ocultamiento de cifras. Yo creo que pueden haber existido quizás formas distintas de hacer el trabajo, miradas distintas a la hora de aplicar determinados procedimientos, pero de verdad me cuesta creer que alguien dolosamente pueda haber tratado de falsear o de ocultar determinada información que es tan sensible. Estamos hablando de cifras no solamente de personas contagiadas, personas fallecidas, o sea, hay un drama humano detrás de estas cifras, hay personas, hay seres humanos y hay familias. Yo la verdad es que no lo creo. Entiendo sí la cautela, por supuesto, que hay que tener en este tipo de cosas, más cuando pueden implicar información sensible, que efectivamente puede generar implicancias para la seguridad de nuestro país, de nuestra nación. Y bueno, en este tipo de situaciones yo creo que es fundamental repetir esa frase tan emblemática a estas alturas, que es que dejar que las instituciones funcionen. Si la justicia determina que es fundamental que se entregue este tipo, ¿cierto?, de antecedentes y que la PDI tenga que incautar determinados correos electrónicos, bueno, me parece que es lo correcto y hay que respetar, ¿cierto?, el procedimiento de lo mismo, los descargos de todas las partes que intervengan en un proceso judicial y sobre todas las cosas esperar al pronunciamiento del tribunal, no anticipar juicios de valor, porque te insisto, yo creo que en esto hay que ser sumamente cuidadoso porque estamos hablando de personas. Las cifras, cuando hablamos de manipulación de cifras, son personas. Entonces, yo la verdad quiero creer en que hubo buena fe, que quizás hubo criterios, quizás algunas personas son más obtusas a la hora de poder escuchar las críticas o los consejos que otros profesionales en el área se puedan dar, digamos, y quizás hay algunas que creen más cerradamente que están haciendo lo correcto y les cuesta quizás a ratos poder incorporar nuevos antecedentes o elementos de visiones distintas profesionales, pero de ahí a que exista dolo, me parece que no. Monse, yo quería solo algo muy cortito a propósito del tema anterior, que no lo quería dejar pasar, porque hablábamos, ¿cierto?, de por qué se genera muchas veces que las ayudas no lleguen a tantas personas como se espera con estos anuncios tan rimbombantes. Yo creo que hay un tema fundamental en los mecanismos, en el instrumento. El registro social de hogares, Montserrat, es un mecanismo que mide solamente cuántos son los ingresos de una familia, pero no mide cuánto gasta esa familia, no mide los egresos.
Entonces, claro, una familia a lo mejor puede tener, no sé, 2 millones mensuales de ingresos, pero a lo mejor gasta 2,5 millones o gasta 3 millones, porque a lo mejor tiene hijos estudiando, hijos universitarios, algún familiar enfermo, postrado, adultos mayores, en fin. Y ese es un tema que yo he tratado de sensibilizar al gobierno, lo hablé incluso en su minuto con el ministro Cristian Monkever cuando era ministro de Desarrollo Social, de que hay que modificar ese mecanismo, porque no es una realidad, no es una radiografía efectiva, real, de lo que vive la familia chilena, porque ¿cómo lo hace Julio César con lo que le falta? Con esos 500.000, ese millón de pesos adicional que le falta. Se endeuda. Por eso tenemos, digamos, estas fallas en el sistema. Por eso hemos hablado en este programa desde que empezó la pandemia, post-estallido social, de la fuerza que tienen que tener los territorios, de lo importante de los gobiernos locales, que lo único que hacen es dibujar la realidad de las personas, porque con los economistas, con los ministros de Hacienda y todo, solo son promedios. Están presos de los promedios, están presos de la ideología a la que pertenecen, están presos del gráfico. Uno escucha al ministro Brioni y cree que el ministro de Hacienda es de otro país. Si uno lo escucha hablar, uno dice, pero ¿por qué? Este retiro del 10%, ¿cuál es la gracia que tiene? Bajemos a la cotidianidad. Es que lo agarra una persona y lo reparte, po. Sí, la mayoría de los chilenos ya lo tiene para la mamá, para la abuelita, para la tía, para la hermana, para los sobrinos. Entonces no es que aquí que el promedio es que, mire que si en promedio, que si saca que este no, porque este en promedio gana 2 millones. La verdad del Chile profundo es ese, que va a llegar donde la mamá que ha ganado 100 lucas toda la vida, a lo mejor le va a arreglar el techo a la abuelita para que no se llueva. O sea, esa es la realidad de Chile, no la que va Brioni a hablar de puros promedios de un Chile inexistente. Entonces, Julio César, la importancia ¿puedo hacer un ejemplo a lo que tú estás señalando? Una vecina a mí me decía de mi zona: yo le pido por favor, diputada, que vote a favor este segundo retiro, porque yo con eso me voy a poder operar, porque yo tengo una hernia cervical. Yo no puedo ni siquiera tomar mi cartera, me decía. No puedo tomar mi cartera porque no puedo, el dolor de brazos en mi espalda. Y yo con eso me voy a poder operar. Entonces imagínate, Julio César, cómo no va a ser para nosotros. Que un problema más profundo, porque esa señora, la salud pública, debería haberla operado ya hace rato, pero seguramente no tiene. O sea, lo que quiero constatar, y con esto quiero pasar a Mauro, precisamente es qué importantes son los gobiernos locales, los territorios, qué importante es que se conozca la realidad de las personas, el Chile real. Y nosotros estamos en la televisión para poner ese Chile real a disposición de las autoridades también, Mauro, si es que nos escuchan. Mira, el Chile real muestra eso y tragedias también. Vecinas que necesitan para comprarse un par de planchas de zinc para dejar de lloverse, como ocurre todos los inviernos. Casos reales. Por eso cuando se plantea que con este segundo retiro la gente va a hacer inversiones o va a saltarse impuestos, el vecino lo está pasando mal, se la ha pasado mal hace harto tiempo. Entonces, mientras más ausencia, más apoyo de esta forma. Evidentemente nuestro régimen hiperpresidencialista le entrega la facultad al presidente, pero el legislador hoy día ha tomado una iniciativa que hace tiempo no lo hacía, de poder ser parte de las soluciones. A mí lo que espero es mayor prudencia por parte del gobierno. Sí, volviendo al tema de salud, me preocupa el entorpecimiento que está haciendo el ministro de París. En vez de facilitar la información, de entregar toda la información disponible, poniendo trabas, pidiendo más plazos, corriendo, yendo a la corte. Entonces, finalmente, que nada hace, nada teme. Acá se observa bastante temor por parte del ministro. Pero usted no y sería cree, muy útil para esclarecer los hechos, lo que está en esos correos. ¿Y no cree, alcalde, que puede haber información que comprometa a la seguridad nacional, que es el argumento que ha utilizado justamente el ministro París? Yo me imagino que tiene que ver con la adquisición de ventiladores. Siempre me imagino eso. ¿Cómo habrán sido negociados los ventiladores mecánicos? Quizás eso no puede ser ventilado a la opinión pública, porque también puede ser un problema con los países vecinos. Por ahí me lo imagino yo. Me gustó eso, que el ventilador mecánico no puede ser ventilado. Lo del ventilador mecánico salió como una rima. Con el flow en estos momentos. ¿Qué dije mal? No, bien, lo dijiste los hechos. Lo dijiste bien. Vamos a ventilar lo del ventilador privado, eso. Lamentablemente desconocemos, porque a nosotros los alcaldes se nos prohibió la información. ¿Se acuerdan al principio cuando decía Mañalich? No les puedo entregar esa información para llamar a los vecinos que tenían COVID. No sabíamos, teníamos que andarlos persiguiendo, buscando, pidiéndole que nos entregasen información. Hoy día estamos en una situación excepcional y teníamos que actuar con mayor rapidez y no buscando todas las razones para no hacer las cosas. Entonces,
que se esclarezcan los hechos, que se terminen si hay responsabilidades. Una vez más lo mismo, la información y el poder central, y no ceder a la información, ¿no es cierto?, y que tenga más poder territorial. O los alcaldes, o los parlamentarios, todo. Y Chile tiene ese problema. Por eso el paso del gobernador es tan importante, no es una elección menor. Y ojalá que las comunas, porque como bien decían ustedes y los otros parlamentarios que estuvieron antes, qué diferente sería si se focalizara y se localizara, por ejemplo, el tema de las fases hoy día. No es lo mismo una fase 2 en Puerto Montt que en Santiago, que en la comuna de Vitacura o Quilicura. No es lo mismo estar en Arica en una fase 3 que todo. Cuando para un restaurante, por ejemplo, donde en el norte hay muchas más terrazas, en el sur casi no existen los restaurantes con terraza. Ahí en Concepción todos me decían la cantidad de terrazas que tenemos es así la cantidad de terraza porque hace frío, incluso en verano. Bueno, pero han cerrado las calles, que eso sí, claro. eso es bueno. Vamos a la tanda, 12:45 minutos, volvemos de inmediato.